Directorio Obreros de la Hora Undécima presenta su programa La Final Trompeta con el doctor William Soto Santiago. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Es Jesucristo quien me va a guardar, es Jesucristo quien me librará de tempestades, de oscuridad. En Jesucristo siempre hay seguridad. Es Jesucristo quien me va a guardar, es Jesucristo quien me librará de tempestades, de oscuridad. En Jesucristo siempre hay seguridad. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. El ángel fuerte me guardará, junto al ángel mensajero de esta edad. El ángel fuerte me raptará, junto al ángel mensajero de esta edad. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. El ángel fuerte me guardará, junto al ángel mensajero de esta edad. El ángel fuerte me raptará, junto al ángel mensajero de esta edad. Es Jesucristo quien me va a guardar, es Jesucristo quien me librará de tempestades, de oscuridad. En Jesucristo siempre hay seguridad. Es Jesucristo quien me va a guardar, es Jesucristo quien me librará de tempestades, de oscuridad. En Jesucristo siempre hay seguridad. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. El ángel fuerte me guardará, junto al ángel mensajero de esta edad. El ángel fuerte me raptará, junto al ángel mensajero de esta edad. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. En Jesús hay gran poder, es quien sana, cuida y venda mi alma saciada de Él. El ángel fuerte me guardará, junto al ángel mensajero de esta edad. El ángel fuerte me raptará, junto al ángel mensajero de esta edad. Es Jesucristo, es Jesucristo quien me de tempestades, de oscuridad. En Jesucristo siempre hay seguridad. Es Jesucristo quien me, es Jesucristo quien me de tempestades, de oscuridad. En
Jesucristo siempre hay seguridad. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A continuación, el doctor William Soto Santiago en un segmento de una de sus conferencias. El verdadero tabernáculo de Dios es el que levanta Jesucristo, porque ese es el templo que Él está levantando para morada de Dios en espíritu. Y es hecho con piedras vivas, con hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Eso es lo que va a acontecer en este tiempo en que nosotros estamos viviendo, donde vamos a tener esa manifestación gloriosa. Es una promesa, ya fue tipificado. Los tipos, como decía nuestro hermano Branham, yo no soy un teólogo, pero soy un tipólogo. Con los tipos, Dios nos muestra y usted puede ver por los tipos lo que va a acontecer. Ustedes saben que va a haber un movimiento poderoso en este mundo con ese cuerpo místico de Cristo, esa iglesia, ese grupo de redimidos que va a estremecer el mundo entero. Esa va a ser la dedicación gloriosa del tabernáculo de Dios, de la iglesia de Dios, del cuerpo místico de Cristo. Eso es lo que nosotros estamos esperando, eso es lo que va a acontecer. Y eso es lo que debemos desear que acontezca, porque ya está prometido así. Ya vamos a oír a nuestro apreciado hermano y amigo, el doctor William Soto Santiago. Quiero leer en el libro del Apocalipsis, capítulo 2 y versos 7, donde nos dice Dios, Cristo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Que Dios bendiga su palabra y la vivifique para nosotros, la haga viva y bendiga así nuestras almas con su palabra. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Esta escritura que hemos leído es una buena noticia para la raza humana. El ser humano, cuando estuvo en el huerto del Edén, tuvo el árbol de la vida en medio del huerto del Edén, en medio del paraíso que Dios había establecido en la tierra, y esto era la bendición más grande que el ser humano tenía allí, en el huerto del Edén, en el paraíso donde Dios había colocado al ser humano. Y ahora, vean ustedes, conforme a lo que dice el Génesis, cualquier hombre que coma del árbol de la vida vive eternamente. Y no hay cosa más importante para el ser humano que la vida eterna. Todos los seres humanos han deseado vivir eternamente con un cuerpo eterno, por supuesto, porque no se puede vivir eternamente con un cuerpo que no sea eterno. Y ahora encontramos
que luego de la caída del ser humano en el huerto del Edén, el ser humano perdió el derecho a comer del árbol de la vida. Si el ser humano comía del árbol de la vida, vivía eternamente. El ser humano había sido colocado en el planeta Tierra, en el huerto que Dios había hecho allí, y estaba a prueba el ser humano. Adán junto a su esposa estaban a prueba, tenían que vivir una temporada en la tierra y después de eso serían adoptados. Ahora, vean ustedes, el árbol de la vida estaba allí, pero para el ser humano poder comer del árbol de la vida, el árbol de la vida tenía que hacerse carne, porque el árbol de la vida que aparece en el Génesis como el que aparece en el libro del Apocalipsis es el mismo árbol, y ese árbol es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él es el árbol de la vida. Y vean ustedes, a través de la Escritura encontramos también que Dios representa a los seres humanos en árboles también. Por ejemplo, encontramos en San Mateo capítulo 3, Juan el Bautista predicando, dice, capítulo 3, verso 10 en adelante, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿De qué está hablando? De seres humanos, siendo tipificados en árboles. Dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, o sea, después de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y el trigo que le recogerá en su granero son los hijos e hijas de Dios. En la parábola del trigo y de la cizaña, el trigo representa a los hijos del reino, los hijos de Dios, y la cizaña representa los hijos del malo. Y dice: y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ahora podemos ver cómo Dios compara o representa o simboliza a los seres humanos con árboles, con trigo, con cizaña, y también encontramos que al pueblo hebreo, compuesto por seres humanos, lo compara con la higuera también. Y ahora, el árbol de la vida es Cristo, el cual es el que da vida al ser humano. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Y de quién está hablando aquí? Del Dios creador de los cielos y de la tierra, el cual en Génesis capítulo 1, verso 1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y eso está en Génesis capítulo 1, verso 1, y acá en San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, nos habla acerca del Verbo que era con Dios y era Dios, el cual creó todas las cosas. Es el mismo Dios, el cual, estando en su cuerpo teofánico, llamado el Verbo de Dios, estando en su cuerpo teofánico, creó todas las cosas. El universo completo fue creado por el Verbo que era con Dios y era Dios.
Y luego el verso 14 de ese mismo capítulo de San Juan dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne y habitó entre los seres humanos, lo conocimos por el nombre de Jesús. Vean quién es nuestro amado Señor Jesucristo. Es nada menos que el verbo hecho carne. Y el verbo es el mismo Dios en y con su cuerpo teofánico, el cual luego creó un cuerpo de carne en el vientre de María, creando una célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula y formó el cuerpo de Jesús, en el cual habitó Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso es que Isaías en el capítulo 7, verso 14, lo llama Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice: porque el mismo Señor os dará señal, o sea, una señal. La Virgen, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. O sea que, así como Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, ahora Dios, visitando a los seres humanos, se hace a la semejanza del ser humano, haciéndose un cuerpo de carne, el cual creó en el vientre de María, el cual nació por medio de la Virgen María en Belén de Judea. Eso fue la visitación de Dios, la visitación divina en medio del pueblo hebreo. Dios entre los seres humanos para llevar a cabo la obra de redención del ser humano, para ese cuerpo ser crucificado y morir, como morían los animalitos que eran sacrificados en medio del pueblo hebreo por el pecado. Por eso es que aquellos animalitos que eran sacrificados en medio del pueblo hebreo a Dios por el pecado, funcionaban cubriendo el pecado, la sangre de aquellos animalitos, y Dios lo aceptaba porque eran el sustituto de los seres humanos, el sustituto del pecador, eran aquellos animalitos. Y ahora el sustituto del ser humano ya no son animalitos, el sustituto del pecador es nuestro amado Señor Jesucristo, el cual tomó nuestros pecados y murió por ellos en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos recibir vida eterna, para que nosotros podamos vivir eternamente con Dios. Ahora podemos ver quién es nuestro amado Señor Jesucristo y podemos ver el por qué el pueblo hebreo ofrecía a Dios aquellos sacrificios, los cuales eran efectivos en la forma correspondiente a aquel tiempo. Pero después que Cristo murió en la cruz del Calvario, de ahí en adelante ya Dios no acepta sacrificios de animalitos por el pecado, porque ya tenemos un sacrificio perfecto hecho por nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo único que el ser humano tiene que hacer es aceptar, recibir ese sacrificio por sí o por Él, y así lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo, y así recibir vida eterna. El que no lo recibe como su Salvador, ¿qué sucede con la persona? Sus pecados están ahí en la persona y son vistos por Dios. Por lo tanto, esa persona tiene graves problemas delante de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y por eso cuando muere el pecador, no puede ir al cielo, no puede ir al paraíso. ¿Por qué? Porque sus pecados no fueron quitados de él. Por lo tanto, tiene que ir a la quinta dimensión, que es el infierno. ¿Y la culpa quién la tuvo? La persona, porque no tomó el sacrificio por el pecado hecho por Jesucristo para quitar sus pecados, para que se haga efectivo en la persona el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vean cómo lo mismo que el pueblo hebreo hacía en el tiempo allá de Moisés y el tiempo de los reyes
encontramos que es lo que el ser humano hace, pero ahora no con sacrificios de animalitos, sino con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, el cual ya fue realizado, y ahora nosotros, recibiéndolo como nuestro Salvador, se hace efectivo su sacrificio en la vida de nosotros. ¿Vieron lo sencillo que es todo? Ahora no tenemos que estar buscando animalitos para ser sacrificados, ni tenemos que estar yendo al templo allá en Jerusalén, sino que ya fue efectuado el sacrificio, y Jesucristo, el cual es el Cordero de Dios y es también la expiación nuestra, representada en el macho cabrío del sacrificio que se efectuaba el día 10 del mes séptimo de cada año en medio del pueblo hebreo. Ahora Cristo también es el sumo sacerdote. Ya no se necesitan sacerdotes ni sumos sacerdotes del pueblo hebreo para que lleven la sangre de la expiación al lugar santísimo, porque ya tenemos un sumo sacerdote llamado el Señor Jesucristo. Pero cualquier persona puede decir: pero es que Jesucristo no pertenecía a los levitas, no era descendiente de Aarón para ser un sumo sacerdote. Pero es que Jesús no es sumo sacerdote del templo que estaba en Jerusalén. Él es el Melquisedec que le apareció a Abraham, y Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo, del templo que está en el cielo. Y por eso, cuando Cristo murió y resucitó, ascendió al cielo y presentó su propia sangre allá en el cielo, la colocó sobre el lugar santísimo, la colocó allí en el lugar santísimo del templo de Dios en el cielo, sobre el trono de Dios, sobre el trono o asiento de intercesión. Y ha estado haciendo intercesión como sumo sacerdote allá en el cielo, ante la presencia de Dios, para la reconciliación del Israel celestial, los cuales tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y esos son los que vienen a esta tierra, a este planeta Tierra, pasan en esta tierra una temporada de tiempo, y el propósito de venir a este planeta Tierra es hacer contacto con la vida eterna. Así como nuestro cuerpo físico, para venir a existencia, ha tenido que hacer contacto en esta tierra en una forma que ya los científicos han descubierto. O sea, que nuestros genes han tenido que ser manifestados en esta tierra por medio de la unión de papá y mamá. Y así, nuestro cuerpo físico pudo venir a existencia. De otra forma, no puede venir a existencia nuestro cuerpo físico, en el cual hemos aparecido en este planeta Tierra para vivir una temporada de tiempo aquí y hacer contacto con la vida eterna, que es Cristo, y así comer del árbol de la vida, que es Cristo. Y cuando la persona cree en Cristo como su Salvador y lava sus pecados en la sangre de Cristo y recibe su Espíritu Santo, ha comido del árbol de la vida, y Cristo dice que tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque ha comido del árbol de la vida. Por eso es que en San Juan capítulo 5, verso 24, Cristo dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y en San Juan capítulo 6, verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ven la bendición tan grande que hay en creer en Cristo como nuestro Salvador, lavar nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibir su Espíritu Santo. La bendición es vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es el árbol de la vida. Y cuando creemos en Él y lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu, hemos recibido vida eterna, porque hemos comido del árbol de la vida eterna.
el cual estuvo en el huerto del Edén, y el cual se hizo carne 2000 años atrás, y vivió en medio del pueblo hebreo, y fue conocido el árbol de la vida con el nombre de Jesús. Ese es el nombre del árbol de la vida cuando fue manifestado en carne humana 2000 años atrás en medio del pueblo hebreo. Y cuando recibimos su palabra, creyendo en él, estamos comiendo de él. Él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no tiene vida permaneciente en sí mismo. Porque ninguna persona tiene vida permaneciente en sí mismo. La vida que tiene es una vida temporal, pero no tiene una vida eterna. Ni siquiera puede hacer nada para evitar la muerte. La persona que vive en esta tierra nada puede hacer para evitar morir. Cuando le llegue ese momento, muere. Pero los que han creído en Cristo han nacido de nuevo y tienen la promesa de una resurrección en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, el cual ya ha comenzado si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene. Ahora podemos ver que hay una bendición grande en el árbol de la vida. ¿Qué tiene el árbol de la vida? Pues vida eterna. Y el que come de este árbol vive eternamente. Ahora, cualquier persona puede pensar: hay millones de personas que han creído en Cristo y Cristo ha dicho que tienen vida eterna y han muerto. Lo que ha muerto es solamente su cuerpo físico, pero la persona ha continuado viviendo, está en el paraíso viviendo en el cuerpo teofánico que recibió cuando recibió el Espíritu de Cristo al creer en Cristo. Y para el día postrero, que es el séptimo milenio, será resucitado en un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Y entonces ya permanecerá joven por toda la eternidad, nunca se enfermará, nunca se pondrá viejo y nunca morirá. Tendrá un cuerpo que estará representando por toda la eternidad, de 18 a 21 años de edad en apariencia. Ahora vean el porqué. El ser humano, luego que cayó, tuvo que ser sacado del huerto del Edén, porque dice en el capítulo 3, verso 22 y verso 24 del Génesis: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue domado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque ninguna persona podía comer del árbol de la vida para vivir eternamente hasta que el árbol de la vida se hiciera carne y muriera así en la cruz del Calvario y pagara el precio de la redención. Ninguna persona podía vivir eternamente con el cuerpo mortal, corruptible y temporal, continuar viviendo aquí en la tierra. El más que vivió fue Matusalén. Y ahora vean ustedes cómo Cristo murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que el ser humano pueda comer del árbol de la vida, que es Cristo. Y el que pasa por este planeta Tierra tiene la oportunidad de comer del árbol de la vida. Cristo dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, y el que come de este pan vivirá eternamente. Hemos escuchado
al Dr. William Soto Santiago, dándonos a conocer el misterio de la segunda venida de Cristo. Reciba estas publicaciones impresas en libros, grabadas en audio y video, dirigiéndose a la siguiente dirección: Auditorio Obreros de la Hora Undécima, ubicado a una cuadra al norte del campo de fútbol Salinas 2, La Blanca, San Marcos. Reuniones en este lugar todos los viernes a las 5 de la tarde y domingos a las 8 de la mañana. La entrada es completamente libre. Comuníquese con nosotros a los teléfonos 5896-0151 y 3333-9709. Visite nuestra página oficial en internet www.carpa.com. Que Dios les continúe bendiciendo y será hasta una próxima ocasión.